¿Sabías que detrás de cada flechazo literario extranjero hay una traductora rompiéndose la cabeza para que Cupido acierte en español? Pues quédate porque nuestra invitada de hoy nos desvela los secretos y los dramas de la traducción editorial. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha. Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. Prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes. En nuestro caso, un viernes que viene cargadito de emociones fuertes por varios motivos. En primer lugar, te recuerdo que esta tarde tenemos una cita en el ámbito cultural del Corte Inglés de Murcia a las 7:30 para hablar del nuevo libro de Consuelo Pascual del Riquelme, Cuando las tortugas vuelen. Y va a haber muchas sorpresas y regalos para los asistentes. Entre ellos, creo que algunos comestibles. Así que, interesante ir. Y segundo, mañana volvemos a coger el coche y ponemos rumbo a la Feria del Libro de Granada, en la que estaremos firmando todo el sábado y el domingo por la mañana en la caseta de Nómadas Books. Pero antes de seguir, y por si es la primera vez que nos escuchas, yo soy Alba Cayuelas y aquí tengo a mi compi Judy Romero. ¿Qué tal, Judy? Hola Alba, encantada de desayunar un viernes más contigo y con todos nuestros oyentes. Pues también estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que voy a la Feria del Libro de Granada como autora y como lectora. Nunca he estado en esa Feria del Libro, he visitado la ciudad, pero la Feria del Libro no. Entonces, pues tengo emociones encontradas, pero es verdad que, bueno, ya sabemos que en todas las ferias del libro se respira ese ambiente bonito de magia que te saca la sonrisa. Y si eres amante de la lectura, pues ya sabes que los ojos se te van a las portadas de colores, a cada título aún más evocador. Y a esos nombres de autores cuyas novedades llevas tiempo esperando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esas publicaciones que nos llegan desde otras partes del mundo gracias al trabajo de esos traductores que hacen magia con los idiomas. Porque traducir no es solo eso, no es solo unir una palabra tras otra por su significado, es otorgarle al texto el mismo sentido que el autor le ha dado en el idioma original. Y de esto nos va a hablar muy bien nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de Leire García Pascual. Bienvenida, Leire. Gracias a vosotras. Bueno, Bueno, hola a Leire, todos. como nuestros oyentes no te conocen, ¿vale? Y nos gustaría un poco que te conocieran. Además, que eres una invitada muy especial, tú a lo mejor no lo sabes, pero nosotros normalmente solemos invitar a gente pues, que publica un libro o que además de escribir libros, pues hace otro tipo de cosas dentro del sector editorial. Y es la primera vez que invitamos a una persona que tiene unos servicios editoriales tan concretos como los tuyos, o sea que estamos Jolín, encantadas. ¿Te podrías qué guay. presentar y decirnos quién es Leire a nosotras y a todos nuestros oyentes? Sí, hola, yo soy Leire y soy traductora e intérprete literaria desde hace ya pues, casi 3 años ahora. Y nada, simplemente eso. Aparte también llevo una cuenta de Bookstagram en la que me gusta hablar de libros porque la llevo teniendo desde los 16 años y pues simplemente no me apetecía pararla cuando me he hecho más adulta, digamos. Y básicamente eso es todo, esa soy yo. Vamos a remontarnos al inicio de todo. ¿Cómo empezaste en el mundo de la traducción editorial? ¿Era tu vocación? ¿Siempre quisiste dedicarte a esto? Sí, siempre quise ser traductora. Bueno, hubo una época en la que yo dije, Mejor que traductora quiero ser intérprete", y por eso también luego tiré por la rama de la interpretación, porque me enamoré de la interpretación, pero siempre desde pequeñita dije, yo quiero ser traductora, yo quiero ser traductora, y la traducción literaria era como el ámbito más evidente para mí, digamos, porque llevo leyendo desde que tengo uso de razón y siempre me ha interesado mucho eso de saber quién había detrás de ese libro, aparte del autor, quién se escondía detrás, digamos. Entonces siempre era la típica niña repipi que se fijaba en quién había traducido ese libro y que luego me gustaba mucho hablar ay, pues me encanta cómo traduce esta persona, porque al final, pues los traductores también tenemos un estilo muy propio y se nota mucho, sobre todo si lees varias obras que haya traducido esa persona. Es como que al final nos filtramos un poco ahí de alguna manera sin pretenderlo. Y la verdad que siempre me ha llamado muchísimo la atención este sector y como digo, luego me acabé enamorando de la interpretación también y pues ya pues traducción literaria e interpretación literaria iban de la mano para mí. Qué guay.
Para las personas que nos estén escuchando y tengan este mismo interés que tú, ¿cuáles son los estudios más recomendables para ser traductor editorial profesional? O sea, imaginamos que no es tan fácil como saber hablar bien el idioma. No. No, con saber el idioma no vale. O sea, yo literalmente yo hice la carrera de traducción e interpretación, creo que es el camino más evidente, sobre todo si sabes desde el principio que quieres ser traductor. Y yo entré en la carrera con un nivel bilingüe de inglés, para que te hagas una idea. Y con eso no me bastaba. O sea, yo me di cuenta muy rápido de que no sabía traducir. Sabía inglés, pero no sabía traducir. Entonces, con saber el idioma no, en mi opinión, no vale. Y me he encontrado con mucha gente que luego dicen, sí, con saber inglés vale. Y digo yo, bueno, pues encárgale a esa persona que te haga la traducción a ver qué sale. Puede que te salga bien, pero no va a ser el caso normalmente. Entonces, yo mi consejo sería, sobre todo si lo tienes muy claro, que tires por traducción e interpretación, es la vía evidente. Además, luego te puedes especializar. Normalmente en esta carrera, bueno, yo hablo desde mi perspectiva en mi universidad, en la Universidad Complutense, sí que nos especializábamos desde tercero de carrera en diversos ámbitos. Es como que era muy preciso. Y sé de buena tinta que en otras universidades también. Entonces, es como una carrera que tú, si tienes muy claro lo que quieres hacer, te va a venir muy bien para salir por ahí. Si no lo tienes tan claro, yo conozco a gente que ha hecho filología inglesa y que luego lo que han hecho es un máster de traducción literaria o varios cursos de traducción y corrección y así como que no tienes la parte de traducción en tu carrera, pero como que la coges a posteriori, porque has descubierto que a lo mejor esa es tu pasión más tarde que otra persona. Claro, no todo el mundo sabe justo cuando tiene que elegir la carrera exactamente a lo que se quiere dedicar. Entonces, pues Claro. está bien que haya esa segunda vía que has comentado. Mm. Y una vez que sabemos lo que hay que estudiar, ¿no? Vamos a hablar de la parte más práctica, ¿no? Que es las vías por las que te suelen llegar a ti los manuscritos, porque nos interesa Ujú. mucho saber ese proceso. Hemos escuchado que en alguna ocasión los traductores traducen los libros que les gustan y se los Ujú. ofertan a las editoriales. Sí, es más bien, esta vía la más común, que tú ofertes un manuscrito que tú misma has traducido, Ujú. pues, por tus intereses o por lo que sea, o porque una editorial ha adquirido los derechos de una novela extranjera y entonces contratan tus servicios. ¿Qué suele ser lo más habitual? Lo más habitual es lo segundo. Normalmente yo no elijo lo que traduzco. Bueno, creo que literalmente no he elegido ninguno de los libros que he traducido. Entonces, puedo decir que a mí normalmente las ofertas han sido de editores o agencias. Hay muchas editoriales que contratan agencias no sé cómo no son agencias de traducción, son como agencias de gestión. Digamos que son ellos los que se encargan de decir, vale, pues queremos a esta traductora, lo dice la editora o el editor X, te queremos a esta traductora para que traduzcas el libro. Y se lo dicen a la empresa esta y la empresa esta te escribe a ti. Eso suele ser un caso. Hay otros en los que te escribe directamente el editor y te dicen, oye, Leire, ¿quieres traducir este libro? ¿Puedes traducir este libro? ¿Qué disponibilidad tienes? Y normalmente sí que he oído casos o sea, sobre todo en la carrera, sí que nos hablaron de la oportunidad que tú puedes de coger un libro, ya no traducirlo, sino un libro que tú sepas que a lo mejor no tiene nadie los derechos en España, el que sea. Entérate bien, eso primero, porque como la cagues, va a haber risas. Pero no, te tienes que enterar bien de si ese libro no tiene nadie los derechos en España y si nadie tiene los derechos, puedes hacer lo que se conoce como una propuesta de traducción editorial. Esta propuesta es como quien escribe un libro y le manda la propuesta para publicarlo a la editorial. Pues exactamente igual. O sea, tú coges, haces como un resumen del libro. No me acuerdo muy bien de cómo se hacía porque creo que literalmente no he hecho nunca ninguna. La única que hice creo que fue para la carrera. No volví a hacer nunca ninguna. Y es eso, o sea, básicamente como intentar venderle a la editorial a la que tú crees que ese libro encajaría, el que compren los derechos de ese libro y que te asignen a posteriori esa traducción a ti. Pero eso puede ser, pues, que te salga bien o que te salga mal, o sea, que te hagan caso o que no. Pero normalmente no, o sea, normalmente suele ser el caso de que el editor o la editora te contacte a ti de algún modo y te diga, oye, tengo este manuscrito de tal extensión, lo necesito para tal fecha. ¿Podrías? ¿No podrías? ¿Que no puedes? Pues dices que no. ¿Que puedes? Pues lo coges. Perfecto, claro. Y en el caso de los autores autopublicados que últimamente estamos viendo como que están traduciendo Mm. sus novelas a otros idiomas, ¿te llegan también manuscritos para traducir de este ámbito? O sea, ¿lo puedes hacer tú o tendría que hacerlo alguien cuyo idioma materno fuera el al que se va a traducir? Exacto, o sea, sería lo segundo. Tú normalmente tienes que contactar con un traductor, sobre todo en literaria. Si es un informe,
da un poco más igual, porque en un informe, yo he traducido informes al inglés y no ha pasado nada, porque es una página y media, no pasa nada. Pero un libro es más complejo. Ahí para un libro yo sí que me han llegado de escritores autopublicados que me han escrito a mí, pues porque a lo mejor me han visto en alguna interpretación y me conocen, dicen, ah, vale, Leire interpreta también hacia el inglés, pues a lo mejor también traduce hacia el inglés. Y yo les he tenido que decir, muy educadamente, de evidentemente no traduzco hacia el inglés, sí que interpreto hacia el inglés, pero no traduzco hacia el inglés. Entonces, normalmente lo que suelo hacer es como guiarles hacia personas que yo conozco que sí que son nativas inglesas y decir, oye, mira, esta traductora o este traductor, o por esta página web puedes encontrar a traductores que tengan de idioma materno el inglés y que te vayan a hacer ese servicio. O sea, si de verdad lo quieres, yo te recomiendo gente, pero no te lo voy a hacer yo. O sea, yo no voy a traducir un libro al inglés porque a mí desde el día uno en la carrera me dijeron tú hacia tu lengua B, que sería en mi caso el inglés, que es lengua de la que tú puedes traducir y a la que puedes traducir en algunos casos, en mi caso, o interpretar, no puedes traducir un libro. O sea, es una cosa que si a ti te dan un manual de lavadoras es otro tema, pero si te dan un libro, como hay tantas cosas, hay metáforas, hay frases hechas, hay como cosas muy intrínsecas a la cultura, digamos, que tú las pierdes. Si yo traduzco un libro de español al inglés, inevitablemente voy a acabar perdiendo cosas. Mientras que si lo hace una persona que sea nativa inglesa, pues evidentemente no va a perder tanto o no va a perder nada. No me había planteado esto, pero desde luego que tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. O sea, que es que desde luego que cada servicio editorial que escuchamos da muchísimo gusto porque te da una perspectiva que nunca te habías planteado. Y esto que estás diciendo es que tiene que ser así, claro. Mm. Y una vez que tienes el manuscrito para empezar a trabajar, que ya te han seleccionado, ya te han llamado, te han contactado, ¿qué es lo primero Ujú. que haces cuando te enfrentas a un nuevo proyecto? ¿Sueles leer si es una autora que ya alguien ha traducido otro de sus libros al español? ¿Sueles leerte esa versión que han traducido o empiezas tú porque cada uno tenéis un estilo de traducción diferente? Yo hay muchas veces en las que ya las he leído antes o los he leído antes, pero normalmente no es una cosa. Si me llega un manuscrito, ponle yo que sé, de Brandon Sanderson, no me voy a poner a leer todos los libros que tiene traducidos Brandon Sanderson, aunque los haya leído todos ya, pero bueno, es un ejemplo. No Mm. me voy a poner a leerlo todo por saber cómo el otro traductor o la otra traductora lo ha hecho. Sí que, por ejemplo, a mí me llega el manuscrito y lo primero que hago es ver, lo primero, cuántas páginas tiene, dividírmelo en cuántos días voy a tardar yo más o menos sabiendo las páginas que suelo traducir yo por día, las palabras que suelo teclear yo por día y todo esto. Me lo divido en mi manera para ver cuántos días me va a llevar a hacer esa traducción. Y ya luego digo que sí o digo que no al encargo. Eso para empezar. Es como que analizo el manuscrito. Una vez que he aceptado el encargo, lo siguiente que hago es como leerlo un poco por encima, sobre todo el inicio, para ver un poco cómo empieza ese libro y cuáles son los problemas que me va a plantear. Evidentemente no me da tiempo a leérmelo entero. En algunas ocasiones sí que lo he hecho, porque a lo mejor he tenido mucho tiempo y he dicho, pues me lo voy a terminar, simplemente por saber cómo termina la historia porque estoy enganchada. Pero normalmente no me lo suelo como leer en profundidad desde que me llega, pero sí que lo analizo un poco por encima para ver pues un poco las dificultades o los problemas que se me van a plantear a la hora de traducirlo. Y ahora que has dicho lo de que no te lees otras traducciones de ese autor anteriores, pero en el caso de sagas que hayan tenido que cambiar de traductor a mitad, sí Sí, que sí, se sí, exige a lo sí. mejor ¿no? Que se adecue un poco a los libros anteriores. Sí, eso es otro cantar. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, traducir segundas partes de saga y ahí me he tenido que leer, no obligada, o sea, que tampoco es una cosa de que yo diga, no quiero leer absolutamente nada de lo que se traduzca en español. Leo sobre todo en español y leo sobre todo traducciones, o sea, me refiero, me las bebo. Pero si es una saga, a mí me ha tocado traducir segundas partes de sagas y sagas spin-off. En ese Ah, caso, sí que yo, al menos yo, no sé el resto, pero yo sí que intento el leerme bien y analizar bien el cómo ha traducido la otra persona los otros libros. Sobre todo, pues por no gafarla, imagínate que, yo qué sé, pone que X es zapatero, él,
o sea, el otro traductor o la otra traductora ha puesto que X es zapatero y voy yo y pongo que es creador de zapatos súper lujosos. Pues no, es zapatero. O sea, el otro traductor le ha puesto que es zapatero, tú pones que es zapatero. Entonces, es un poco más que nada por no meter la gamba en cierto sentido y que el lector sienta el menor cambio posible a la hora de leer el libro. O sea, no, si tú estás traduciendo una segunda, tercera parte de saga, yo al menos lo veo un poco de cajón que te tengas que leer la primera por saber un poco por dónde ha tirado. O imagínate que a lo mejor, yo qué sé, hay nombres de ciudades y tú a lo mejor dices, yo no lo traduciría, ya, pero es que la otra persona que ha venido antes que tú los ha traducido. Si tú no te has leído el anterior en español, a lo mejor los dejas tal cual. Y a lo mejor luego después viene un corrector, se da cuenta de que la has liado en ese sentido y te lo cambia, pero imagínate que no hay un corrector. O sea, si no hay un corrector y tú has puesto el nombre en inglés y el otro lo ha puesto en español, ahí tenemos un problema para el lector y el lector se va a dar cuenta, evidentemente, porque son cosas que te saltan a la vista. O sea, si a lo mejor cambias la estructura de la frase o lo haces más poético, lo que sea, porque se filtra tu estilo, eso es otro tema. Pero si hay cambios tan gordos, el lector se va a dar cuenta. En cuanto a lo que nos has dicho de las metáforas, ¿no? Los aspectos más técnicos, los juegos de palabras, ¿cómo decides si adaptarlos o eliminarlos, o sea, o eliminarlos? ¿O hay alguna expresión inglesa o francesa que nunca se consigue traducir del todo bien? Sí que existen expresiones intraducibles y ahí te las tienes que apañar como puedas para intentar pasar el significado al español, aunque pierdas la parte bonita de la metáfora o del juego de palabras. Pero yo normalmente lo que hago es coger esa frase, alejarme del texto y decir, vale, esta frase quiere decir esto. Mm, Busca un juego de palabras en español. Busca alguna manera de decirlo en español para que el lector siga teniendo el mismo significado y también tenga como esa experiencia que tiene el lector en original de decir, ay, qué gracioso este juego de palabras, o ay, qué bonita esta metáfora. Es como, yo hay veces que es como, cojo la frase, me aparto del texto, la pongo en un papel y digo, ponte a darle vueltas durante 20 minutos a ver qué te sale. ¿Que no sale nada? Pues a lo mejor la dejo ahí para la posterior revisión o revisiones, que en mi caso son varias porque estoy loca, pero la coges ahí y dices, vale, a lo mejor dentro de 3 semanas me sale una frase hecha o una metáfora súper bonita para esta frase. Y yo me dejo el comentario en plan, problema de la ley del futuro. Si no consigo sacarla. Pero sí, normalmente yo lo que suelo hacer es eso, intentar apartarme del texto para intentar pues obtener el mismo resultado en español que lo que habría en el original. ¿Que no se puede? Pues no se puede. Que ahí también entra en juego un poco tu creatividad, ¿no? Porque hasta qué punto los traductores tienen una influencia, la creatividad propia del traductor en todo esto que estás comentando. Muchísima. O sea, yo creo que para ser traductor literario tienes que ser intrínsecamente creativo. O sea, hay una parte de la traducción que se llama transcreación, que es la gente que, por ejemplo, traduce anuncios con jingles y con cosas de estas, que tienen cancioncitas tipo el anuncio de la Soreo de hace unos años, para que os hagáis una idea, conocí a la traductora que lo hizo y básicamente ella tuvo que inventarse una canción. Entonces, ella tenía la canción en inglés, pero la canción en inglés pues tenía mucho, mucho sentido, pero luego la canción en español, si tú lo cogías tal cual, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, es como que esa parte más de transcreación también la tiene la traducción literaria. Imagínate que tú te encuentras, yo me acuerdo de un libro que fue el de El juego de los deseos, de Meg Schaffer, creo que se titulaba, que lo traduje yo, creo que fue de mis primeras traducciones además, y es un libro que básicamente se basa en acertijos, se basa en acertijos, en juegos de palabras, y yo ahí me lo pasé pipa. O sea, de verdad que increíble lo bien que me lo pasé, pero claro, papel y boli todo el rato para intentar sacar algo, porque evidentemente con los juegos de palabras y las adivinanzas tenían que tener una adivinanza y un juego de palabras en español. Entonces ahí ya tiene que salir tu lado más creativo. Si no sale, es que pues fuérzalo de alguna manera, porque no te va a quedar otra. Y con el tema de las referencias culturales que nos imaginamos que también saldrán, ¿qué sueles hacer si Ujú. encuentras alguna que tú dices, es que esto no lo va a entender ningún lector hispanohablante? ¿Qué se suele hacer con eso? Depende mucho. Hay veces, hay editoriales en las que te dicen, oye, cámbialo por un equivalente español, o otras que te dicen, déjalo tal cual. Yo ha habido veces en las que me he encontrado, tipo, por ejemplo, los libros de Lynn Painter, no sé si los habéis leído. Yo no. L-
Lynn Painter es una autora muy estadounidense, mucho estadounidense y vamos, como el Rajoy de muy españoles, mucho españoles. Pues igual, pero con estadounidenses. Y cada libro que he traducido suyo, que he traducido varios, tiene muchas referencias a Estados Unidos, pero muchas. Y hubo uno que no pude solventarlo de ninguna manera, porque además es que Urano, que era, bueno, este libro se ha publicado en PUC, Urano publica en Latinoamérica y en España. Entonces, claro, en Latinoamérica esto existe, pero en España no. El canal de Hallmark, no sé si sabéis cuál es, que es de películas románticas de las peores que emiten en Antena 3, pues esas las produce Hallmark. Sí, Y sí, sí, en, sí. y en Latinoamérica ese canal existe. Entonces yo me acuerdo de estar hablando con una amiga de Latinoamérica, de Perú, y decirle, tío, ¿qué hago? Y me dice, a ver, no te sé decir, dice, porque es que a mí si me quitas Hallmark, para mí no tiene sentido esa frase. Y digo yo, vale, lo que hice fue poner una nota del traductor. O sea, añadí una notita porque es que además se mencionaba varias veces a lo largo de todo el libro de Hallmark, 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 y dije, va, vale. O sea, notita del traductor la primera vez que se menciona y dije, Hallmark es un canal de televisión estadounidense que también emite en Latinoamérica y que produce sobre todo películas de índole romántica, no me acuerdo qué puse, pero básicamente era algo así, como aclarándolo por si acaso para que el lector no se perdiese al final de la broma, digamos, de Hallmark. Muy buena salida. Es que es la única manera de salir de ahí. Y no sé si te ha sucedido alguna vez, pero ¿qué pasa si cuando estás en la primera lectura o cuando ya has empezado a traducir, encuentras algún error o alguna incoherencia en el texto original? O sea, ya relacionada con la trama. O sea, ¿tienes libertad para Incoherencia, cambiar eso? incoherencia en el sentido de, por ejemplo, que el personaje esté sentado en una frase y a la siguiente esté corriendo por un este. Sí, cualquier cosa así. No me he encontrado ninguna de esas, de momento. Toco madera porque siga siendo así. Pero en ese caso yo lo que haría sería escribir al editor o a la editora X y decirle, oye, me ha pasado esto, ¿qué quieres que haga? Porque ahí si te dicen, si el texto está mal en inglés, tú continúalo mal en español, yo ahí me lavo las manos como Pilatos y lo pongo mal. Pero si a lo mejor me doy cuenta de esa incoherencia en la trama y me dicen, oye, cámbialo, pues lo cambio. Pero vamos, no me ha pasado nunca. Me ha pasado a lo mejor frases que les falten verbos o frases que les falten preposiciones. Ahí yo pongo lo que me da la gana. O sea, pongo el verbo que sea correspondiente o la preposición que sea correspondiente en español y Santas Pascuas. Pero no me ha pasado nunca lo de incoherencias de la trama, pero puede ser. O sea, yo lo que haría sería eso, escribir al editor o a la editora a ver qué quiere que haga. ¿Y cuál dirías que es la mayor dificultad técnica a la hora de traducir literatura? La mayor dificultad técnica. Pues te diría alejarte bien del texto, porque hay veces que te pasas tantas horas traduciendo, tantas horas delante del ordenador leyendo el texto en original, que inevitablemente metes la estructura del original en el castellano. Y a mí me ha pasado veces luego a la hora de revisarlo de decir, tú eres tonta, ¿cómo has puesto esta frase así si no tiene ningún sentido? Y de leerla y decir, oye, leeré muy bien, la estructura inglesa se ve aquí súper bien calcada, bonita. Pero yo creo que esa sería como la mayor dificultad que le veo, aparte en sí de los juegos de palabras y metáforas y todo esto, el despegarte bien del original. Diría que es lo más complicado. ¿Y hay algún proyecto que recuerdes que profesionalmente te ha marcado especialmente o porque te haya costado mucho trabajo, porque el resultado haya sido espectacular y entonces te hayas quedado con eso? Uf, a ver, déjame que miro la estantería en la que tengo las traducciones. Te sabría decir interpretaciones que me han pasado eso, pero traducciones quizás la del Secreto del Río de Isabel Ibáñez. Me pasó algo parecido con esa traducción, pero fue un poco raro porque empecé a traducir El secreto del río después de haber traducido Promesas crueles de Rebeca Ross. Y dije, "Uf, vengo de un libro que me ha encantado traducir, que me ha sido muy sencillo porque yo a Rebeca me encanta cómo escribe en inglés, o sea, me encanta su estilo de escritura. Y me he encontrado con otro que también es súper bonito, súper lírico, en plan Isabel también escribe que da gusto. Y la mayor dificultad fue que había como tantas cositas y tantos detalles sobre Egipto, sobre el antiguo Egipto, que yo me tuve que pasar un día y pico investigando todo el antiguo Egipto y a Cleopatra. Y me acuerdo de que lo terminé y dije,
no estoy para nada convencida de que este libro haya salido bien, pero lo voy a entregar igualmente porque no tengo tiempo para más. Y luego se publicó y yo estaba literalmente cual una hoja en un árbol así, temblando, de la gente me va a aborrecer, me van a odiar, está fatal traducido. Y no me han llegado más que críticas buenas de ese libro. Es decir, esto es increíble, leer en plan los detalles que tiene del Antiguo Egipto, gente que es historiadora de esta época, escribiéndome para decirme, Leire, qué maravilla. Y yo, no es cosa mía, es cosa de Isabel Ibáñez, yo no he hecho nada. Pero simplemente y sí que me acuerdo de él especialmente por eso, porque yo tenía la sensación de que lo había hecho fatal y luego me han llegado hasta felicitaciones del editor diciéndome, Leire, qué bueno. Entonces, es el único que te sabría decir así de me acuerdo. Luego de los que hayan sido complicados, uno que me costó mucho, justamente por ser un spin-off, fue el de Los frágiles hilos del poder de Victoria Schwab, que Victoria escribe increíblemente bien. O sea, sinceramente, yo he tenido mucha suerte en cuanto a la hora de traducir. Me han tocado autoras que escriben muy bien. Y me acuerdo de que ese fue complicado porque evidentemente iban a como a republicar las primeras, o sea, la primera trilogía, la de Sombras de Magia, y aún no había salido. Y a mí me tuvieron que mandar los manuscritos que había entregado el traductor sin corregir ni nada. Y fue una de, vale, Leire, léetelos todos, analízalo. Y ese fue complicado por estar en un mismo mundo de otra saga y tener que ser también fiel a lo que había puesto el otro traductor, evidentemente. Es Claro. como que me hice un glosario de cosas que había, pues a lo mejor el barco se llama así o esto se llama así, simplemente para no meter la pata. Es como que estaba así, todo el rato mirando al glosario. Pedazo de libros que has Y traducido. sí, sí, sí. Qué chulo. Sí, sí, he tenido mucha suerte. Y ahora que has dicho lo de voy a mirar la estantería a modo salseo, ¿te compras los libros que traduces o a lo mejor te los manda la editorial, pues de regalo, lo que En sea? español. En Sí, sí, en español, español, claro. no, no, en español por contrato todos los traductores les tienen que mandar mínimo 2 justificativos. O sea, lo pone en Qué el contrato, guay. depende de la editorial. Hubo una editorial que solo me mandó uno, que luego ya no sé si sí, creo que siguen, pero bueno, en fin. Yo con ellos corté lazos por muchos motivos. Pero normalmente con todos, yo creo que todos los contratos que he firmado de momento así de cesión de derechos, todos ponen mínimo dos ejemplares de justificativos. Normalmente suelen ser tres, pero mínimo dos te mandan. Luego yo me los compro en inglés porque me gusta gastar dinero, por lo visto. Porque el tema de los derechos de autor de la traducción, ¿a quién le Ujú. pertenecen? O sea, ¿eso te pertenece a ti como traductora? No. O No. sea, a ver, yo los cedo. Es como cuando una persona publica con editorial, tú cedes los derechos de esa obra, te pagan un porcentaje, digamos. Pero yo, según el contrato es una cesión de derechos. O sea, tú cedes los derechos de esa traducción para que la editorial los explote como quiera, básicamente. Y también es durante X años, como nos pasa a los escritores, Sí, que sí, los sí, sí. contratos pueden ser, también es igual. Vale. Evidentemente, sí, sí. Luego ya ellos lo renuevan normalmente. O sea, si lo van a seguir publicando la traducción tipo ha ido súper bien, eres un Brandon Sanderson, te van a renovar los derechos normalmente. Fenomenal. Y ahora vamos a tratar un tema candente, ¿vale? Porque yo hace muy poquito me leí un artículo en la revista Texturas, un artículo de Mariana Ujú. Enaguas, que la conoceréis porque es muy, muy conocida en el mundo literario, y me llamó mucho la atención porque hablaba de sobre la visibilidad de los profesionales que os dedicáis al sector editorial de manera independiente y también de lo poco que se valoraba vuestro trabajo. Yo esta realidad ya la conocía, pero me gustó mucho el Ujú. enfoque que le dio ella. ¿Tú cómo percibes que está valorado el trabajo como traductora en el mercado editorial? ¿Crees que está bien valorado? ¿Crees que está infravalorado? ¿Qué percepción tienes tú? Siento que está mejor valorado que hace 10 años, por decirte, porque es que creo que yo cuando empecé la carrera, que yo la empecé en 2017, creo. O sea, no hace tanto.
pero hace un tiempo yo me acuerdo de que a mí me dijeron que no, aún los traductores literarios estaban peleando para que todas las editoriales tuviesen puesto como por ley, en cierto sentido, que tuviesen que dejar constancia de quién era el traductor. Porque es que yo tengo libros en los que no sale quién narices ha traducido ese libro, pero es que ni en los créditos estos del principio de aquí, no sale. Y hasta hace años pues era así. Y yo me acuerdo de que todas las asociaciones de, de traductores literarios se dedicaron a pelear por eso. Es una de, oye, yo he participado en esta obra, mete mi nombre. O sea, Claro. literalmente lo que estás leyendo en español lo he escrito yo. Entonces, ahora todas las editoriales creo que tienen puesto por ley que tiene que salir el nombre del traductor en alguna parte del libro, ya sean los créditos, normalmente lo suelen poner debajo del título, traducción de tal, pero también hay editoriales, por ejemplo, Nocturna, que los pone en la portada. O sea, tú lo puedes poner donde tú quieras, pero tiene que salir. Ya depende de cuánta repercusión quieras darle a ese traductor. Siento que ha mejorado desde ese entonces de que no saliese a que ahora de repente sale y la gente sí que siento que, sobre todo por Bookstagram, yo estoy como viendo mucha más conciencia si esa persona, si ese traductor o traductora está metido dentro de la comunidad literaria o ha dado algo de bombo o se le conoce por X o por Y. Y la gente empieza a mencionarte, o sea, a mí me mencionan muchas veces de traducción de tal, y a mí me hace mucha ilusión, sinceramente, pero no lo hace todo el mundo y tampoco voy yo a ir detrás de toda la gente del ámbito literario con un cuchillo a decirle, mencióname que esta traducción es mía. No, pero sí que siento como que se está concienciando mucho más la gente de ver quién es el traductor que se esconde detrás, pero que aún falta un poquito más de concienciación, porque es como que se están concienciando algunas personas bien de decir de, oye, esta obra pues también ha metido mano esta persona, en cierto sentido, pero también hay gente que se fija únicamente cuando quiere criticar algo. Entonces es una de, Totalmente. estamos Mm. ahí un poquito como que no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal en ese sentido, pero siento que hemos mejorado, pero falta por mejorar. Nos has comentado al principio que no solo trabajas como traductora, sino que también ejerces como intérprete en eventos literarios con autoras Ujú. extranjeras. Has estado con Elise Kova, con Kristen White, con Taylor Jenkins Reid, Lynn Painter, bueno, entre muchas Sí. otras. Yo he visto vídeos y es que me parece increíble, ¿no? Verte ahí escribiendo todo lo que dice la autora para después, evidentemente, acordarte de todo lo que ha dicho, ¿no? Pero Mm. claro, es que yo pensando aquí en mis tiempos de la universidad, si ya era difícil tomar apuntes de lo que decía el profesor, pues en español me refiero, en otro idioma no me quiero imaginar. Entonces, como curiosidad, ¿lo escribes en inglés y luego lo traduces mientras lo lees o lo escribes ya directamente en español? Te voy a romper la cabeza. Escribo dibujos. Mis notas ¡Hala! son dibujos, son símbolos. No hay casi letras, no hay casi palabras. O sea, lo tomo un poco al tuntún. Hay algunas palabras que las escribo en inglés, otras en español. Es una cosa que al final, o sea, yo me especialicé en la carrera y en el máster que hice luego después, no me especialicé en literaria, me especialicé en interpretación de conferencias. O sea, en la carrera sí que estudié traducción literaria, pero luego yo quería tirar por interpretación y yo quería interpretación, que me hice uno de los mejores másteres que existen de interpretación de conferencias. Y aparte de que me dieron palos hasta en el carnet de conducir en todas partes, lo que nos enseñan es, en este caso, en la interpretación consecutiva, que es la que me veis haciendo cuando hay ponencias y cosas de estas, yo a la persona, al ponente, al autor, le susurro en inglés al momento, es decir, en simultánea, digamos, y luego lo que hago es coger notas en consecutiva de lo que el autor o la autora está diciendo. Pero mis notas de consecutiva, os iba a enseñar el cuaderno, pero no sé dónde lo tengo ahora. Lo tengo por ahí perdido. El cuaderno hay símbolos, no hay palabras. Hay a lo mejor un círculo con una raya, que eso para mí es un niño. O hay un personaje que es un CH con un circulito arriba, es un personaje. O un libro con un circulito arriba es un lector. Entonces, eso no cojo palabras. O sea, yo no tomo notas con palabras, yo tomo notas con símbolos y los símbolos tú los vas desarrollando a medida que vas estudiando interpretación. O sea, a mí mucha gente me dice, no, es que por ser traductor ya eres intérprete. No, mi vida. Por ser traductor, eres traductor. Pero para ser intérprete lleva una formación aparte que de hecho yo tengo una de mis mejores amigas, salió de la carrera y ha venido muchas veces a verme interpretar y dice,
yo es que jamás lo habría hecho ni jamás lo haré. O sea, me da pereza el sentarme ahí a coger símbolos y me da vergüenza el ponerme a hablar delante de la gente. Y ella tiró por traducciones de visual, por completamente distinto. O sea, literalmente ella y yo nos separamos en tercero de carrera, ya de repente estábamos en dos carreras distintas, porque no coincidíamos en nada más que en la cafetería para ir a comprar un croissant. Entonces, es como una formación completamente distinta. Cuando tú te formas como intérprete, no solo te enseñan a cómo hablar, cómo gesticular, cómo dar una ponencia en cierto sentido, porque te enseñan oratoria, sino que también te enseñan a estar en una cabina de simultánea, a cómo funciona el sistema de interpretación de la cabina, a crear glosarios, a cascoporro, a documentarte muchísimo antes de una interpretación y a la toma de notas. La toma de notas de consecutiva es una cosa que tú en segundo de carrera, que es cuando yo empecé a dar, por ejemplo, lo de la toma de notas, yo intentaba cogerlo todo y evidentemente, pues igual que cuando intentas coger apuntes en la universidad, no sale bien, pero luego ya vas desarrollando tus símbolos, vas cogiendo símbolos a lo mejor de un amigo tuyo que te dice, "Ay, he creado este símbolo para que signifique evolución de la empresa industrial de no sé qué". Y es una I con una esta. Y dice, ah, qué chulo, pues ala, venga, me lo quedo. Así totalmente. Entonces, yo tengo un montón de símbolos que he ido creando y que he ido desarrollando o que he robado a compañeros míos a lo largo de estos años. Alucinante, o sea, creáis vuestro propio sistema de simbología, o sea, estoy Sí, alucinada. sí. Es como cuando Es eres como los pequeño y creas tu escritores propio idioma, totalmente como los escritores de fantasía que crean su propio idioma, pues vosotros creáis tal vuestra cual. simbología. Sí, sí, ¿Y es que es así. cómo llegaste a ser intérprete de personas que escriben libros? Fue un poco a raíz de ser traductora literaria. O sea, bueno, fue un poco raro, porque yo fui a un evento al que me invitaron con Adrienne Young, creo que era, la autora de Fable, Namesake y todo esto. Sí, Me invitaron como prensa. Y yo para ese entonces ya estaba traduciendo para Urano. Creo que acababa de empezar a traducir para Urano literalmente 2 días o 3 días antes, o sea, no mucho más. Y me invitaron como prensa y resultó que había un par de chicas con las que yo además me llevo súper bien que no hablaban inglés. O sea, pero cero, cero. Y me dijeron, oye, Leire, ¿tú podrías hacerle de intérprete? No sé qué. Y yo dije, claro, si yo me he formado de intérprete. Y ahí el editor no tenía ni pajolera idea de que yo tenía formación de intérprete. Y fue una de, pues venga, vale. Entonces es como que les ayudé interpretando en la entrevista que les hicieron ellas a la autora. Y a raíz de ahí se quedaron con mi currículum no solamente para traducir, sino también para interpretar porque vieron que también era intérprete. O sea, que no solo era traductora, sino que además tenía formación como intérprete y en ese momento no tenían a nadie que también fuese intérprete, que tuviese en contacto con esa persona. Era como que las otras veces que habían traído a gente habían buscado en agencias de traducción o cosas de eso, y al final, pues como a mí me tenían ahí y me vieron la cara, sabían quién era, dijeron, a partir de ahora es tuyo. Y ya está, o sea, simplemente porque les gustó como hice un trabajo para el que en ese momento, o sea, en ese momento yo no me había preparado para una interpretación. Luego ya me dieron una oportunidad, creo que fue la primera interpretación que hice así bien, bien, fue la de Liz Cova, la primera vez que vino a qué Madrid. guay. Y fue como una prueba de fuego de si esto te va bien, probablemente te sigamos llamando, y me fue muy bien. Vamos, que es que literalmente vinieron la gente, o sea, la gente de lo que es el equipo de la editorial a decirme qué pasada, porque como nunca habían contado con una intérprete en estos eventos, como que habían ido tirando de gente que tenían por ahí, pues no habían contado con una persona que estuviese formada en interpretación y ya a partir de ahí pues me dijeron, tuyo. Qué guay. Sí, es lo que decimos siempre de estar en el momento ideal, con la persona ideal. Totalmente. Qué guay. Ahora que has dicho lo de la documentación previa, ¿te preparas de alguna forma antes de un evento con una autora internacional? O sea, no sé, estudias su obra, su forma de hablar, otras entrevistas. Sí, bueno, si no he leído nada suyo, me leo todo lo que tiene publicado, lo cual es una bastada. Por ejemplo, ahora para Alison Saft, bueno, la autora, yo tengo aquí, te saco este, que lo tengo aquí en inglés. Este está publicado también en español con Minotauro, el de Una magia más salvaje.
era el único que había leído. Y tenía 2 libros más que venía a presentar, que evidentemente esos 2 libros yo no me los había leído. Entonces, pues evidentemente, léete esos libros, apréndete de qué van, créate un glosario de esos libros, porque evidentemente eso no solo tiene personajes, imagínate que ha creado criaturas o ha creado mundos con... Al mundo le ha dado un nombre, sobre todo si es de fantasía. Si es más de contemporánea, es más sencillo, entre comillas, crear ese glosario, pero hay un glosario, tú te tienes que crear un glosario. Si has leído toda la obra de esa persona o al menos el libro que viene a presentar o los libros que viene a presentar, pues lo tienes más sencillo porque no tienes nada que leer. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, con Elis Kova yo no me había leído más que un trato con el rey de los elfos, creo que se titula, el primero de Casados con la magia. Ese era lo único que me había leído. Y venía a presentar el primero y el segundo de la saga de Eight Awakens, el segundo de esa saga y los otros 2 que iban a publicar próximamente. Entonces, apréndete de cómo se van a titular esos otros 2 libros que van a mencionar, de qué van. O sea, mínimo, léete por encima la sinopsis para saber de qué van y léete los otros libros que viene a presentar. Porque si no te los has leído, pues esta mujer va a hablar de sus libros. O sea, tienes que saberlo. O, por ejemplo, con Taylor Jenkins Reid, yo no había leído a Taylor Jenkins Reid. Nada, absolutamente nada. Me tuve que leer toda su obra en español cuando vine, o sea, cuando vino para que la interpretasen. Y eso, pues a lo mejor te lleva, ¿qué te voy a decir? Es que puede ser de entre 2 semanas si tienes muchísimo tiempo libre, solo leyendo a esa persona y preparándote activamente para esa persona, o pueden ser 3 semanas o pueden ser 4. Entonces yo cuanta más antelación tenga, mejor porque voy como más tranquila a la hora de, sobre todo si tengo que leerme los libros. Si no tengo que leerme los libros, pues me dedico más tiempo a simplemente, porque bueno, o sea, aparte de leerme los libros, evidentemente veo todas las entrevistas que haya habidas y por haber de esta persona que pueda encontrar por internet. Me la investigo hasta que dé el punto de que dé miedo yo el día en el que me pregunte, ¿tú cómo sabes dónde yo vivo? Y yo, pues mira, es que lo pone en esta página web de aquí, de aquí, de aquí, y sé que estás casada y que tienes 3 hijos y que tienes 2 perros y que tu perro se llama tal y se llama tal. O sea, yo literalmente doy miedo porque me investigo a esa persona como si me quisiese yo, como si le quisiese suplantar la identidad. Entonces, es como, investigate al ponente que va a hablar, investigate un poco de qué es lo que le gusta escribir, sobre todo en el caso de la interpretación literaria, e investiga su obra a fondo. Créate un glosario bien gordo de esa persona para que des miedo en el momento en el que esa persona te pregunte cómo es que sabes tanto de ella. Me emociona la pasión con la que hablas de tu trabajo, Leire. Tengo que decirlo, porque a Es mí que me... me gusta mucho. Claro, y es que no hay tantas personas como tú, lo sabes, ¿verdad? Yo conozco a mucha gente sobre todo de literaria, que sí que le gusta mucho lo que hace. Pero ahí luego, evidentemente, cada cual es de su madre y de su padre, pero yo es que sinceramente siempre me han gustado los idiomas y en el momento en el que entré en la carrera y empecé a hacer esto, es que a mí sinceramente me apasiona, no me veo haciendo otra cosa y si en el futuro pues da la casualidad o da en la desgracia de que tengo que acabar haciendo otra cosa, pues la haré, pero a mí es que disfruto tantísimo interpretando y disfruto tanto traduciendo que es que no me veo haciendo otra cosa. Y he sido profesora de inglés en el pasado. Pero esto es lo tuyo. Sí, sí, es lo mío. ¿Y hay alguna autora extranjera con la que te haría especial ilusión hacer un evento literario y que todavía no hayas tenido el placer de hacerlo? Cassandra Clare sería ¡Oh! literalmente mi must. O sea, a mí me desmayo, yo me desmayo. O sea, a lo mejor no trabajo porque me he desmayado. O sea, esa mujer, tengo un tatuaje de Cazadores de Sombras. O sea, me refiero, esa mujer es literalmente mi diosa. O sea, la diosa a la que yo le rezo. Empecé a leerla con 11 años y no he parado desde entonces. El universo de Cazadores de Sombras para mí me ha dado a una de mis mejores amigas de la vida. Y es que, sinceramente, no, o sea, no sé cómo lo haría. O sea, sería una persona a la que me encantaría tanto interpretar como traducir. Lo veo tan imposible, pero es como, no sé, es como la espinita clavada que tengo de me encantaría traducir a esta persona, me encantaría interpretar a esta persona, porque además es que la he visto en eventos y he tenido la oportunidad de hablar con ella, por ejemplo, cuando vino a Madrid hace, creo que fue el año pasado, que yo fui a la firma como buena fan que soy, evidentemente, yo ahí que me planté, yo dije, a mí me vas a firmar mi libro. Y estuve hablando con ella y resultó que me acababa de quedar sin voz
como 2 días antes. O sea, yo cuando cojo un catarro pierdo la voz por completo, lo cual es un problema. Pero bueno, en ese momento yo acababa de pasar por un catarro y tenía literalmente, parecía que me fumaba 50 cajetillas de tabaco al día. O sea, la voz grave, perdida, sin voz, ahogada, esa era yo. Y yo diciéndole a Cassandra Clare, te quiero mucho, pero no tengo voz. Así que no sé cómo decirte esto. 26 años tenía la criatura, sí. Sí, sí soy. Madre mía. Te íbamos a preguntar como curiosidad cuál sería tu top 1 de autores que querrías publicar. Evidentemente es Cassandra Clare. Dinos el Es el top sueño. 3 otros autores que te gustaría traducir que dijeras, bueno, yo ya me puedo retirar feliz. Es que la cosa es que creo que el 2 y el 3 ya las he traducido. Entonces, para mí, Buah, qué mi, pasada. otra persona que estaría también en mi top sería, evidentemente, Rebecca Ross. La diosa a la que yo le rezo. También, si lo digo. Y voy a mirar a ver una que no haya traducido, porque claro, Lynn Painter es mi autora reconfortante por excelencia, o sea, recurro a sus libros cuando necesito sentirme feliz, pero a ver, una que no haya traducido, Ali Hazelwood. ¿Sería tan divertida? Es que sí, diría que eso, o sea, ellas dos. Rebeca, que ya la he traducido, y Ali. Mm, Muy buenas elecciones. Sí. Bueno, y ahora nos toca hablar de nuestras lecturas actuales. Yo esta semana he seguido con Cuando las tortugas vuelen para la presentación de esta tarde de Consuelo Pascual del Riquelme. Me ha parecido una protagonista muy diferente porque está muy perdida y la autora pues lo ha sabido reflejar muy bien en todo el diálogo interno. Además, empieza el libro teniendo pareja y aunque parece que están bien, entre comillas, sí que es verdad que tiene muchos problemas, sobre todo económicos, y bueno, pues esto se traslada a la pareja también. Y evidentemente el romance no es con esa pareja del principio, sino que es con Roberto, que es un deportista campeón olímpico de piragüismo y ella es la niñera de su hijo. Tiene Amiga. todos los tropos que nos gustan. ¡Ay, qué Sí. tropo Sí, más sí, sí, sí. chulo! Y luego la ambientación en Salamanca a mí me ha encantado. Yo no he estado nunca, pero es que lo ha descrito tan bien que era literalmente como estar allí. O sea, yo me imaginaba todos los edificios, luego los he buscado y sí, es que era más o menos lo que me había imaginado. O sea que ese libro me ha encantado. Y luego, por otro lado, esta semana también he estado con no ficción porque he estado ojeando el de 125 trucos para escribir tu novela de Silvia Martín, que en redes sociales es Valiente Inspo, que tiene una academia para escritores y me lo mandó Martínez Roca como buena adicta a los libros para escritores que soy. Y la verdad es que es bastante interesante porque está dividido en 5 partes para tratar todos los temas de la creación de una novela, ¿no? Abarca todas las fases de escritura, o sea que es muy completo y además tiene consejos diferentes según el género que tú escribas. O sea, hay consejos, pues, si escribes thriller, romántica, fantasía, que además la fantasía es la diferencia del realismo mágico. O sea que está bastante interesante y apto así para todo. ¿Qué estás leyendo tú, Leire? Pues yo estoy leyendo ahora un poco privilegiada que soy, lo tengo aquí. em, La caída de las brujas de Belén Martínez, me lo empecé anoche. O sea, digo que soy privilegiada porque aún no ha salido a la venta. Sí, Y me lo sí. mandaron a mí antes. Y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, pero porque es que me encanta cómo escribe Belén. O sea, literalmente me lo empecé ayer, creo que llevo 10 páginas, no llevo mucho más. Y es que Belén, todo lo que escriba esta mujer, yo lo voy a querer leer. Además, es que es un rayito de sol de persona, tú la conoces en persona y es súper simpática. Y esta trilogía en concreto, la del Vals de la Bruja, es que me enamoró por completo, fue el primer contacto que tuve yo con ella. Y me encantó el primero, me encantó el segundo, y este tercero a mí me está dejando con el culo torcido para lo poco que he leído. O sea, estoy como, Belén, no tiene ninguna clase de sentido que este libro sea el tercer libro, porque cronológicamente es anterior al primero. O sea, es que estoy como que no estoy entendiendo nada. O sea, ¿cómo va a ser esto el final de la saga si es cronológicamente anterior al primero? Pero claro, tiene todo el sentido del mundo porque pasa esto, pasa lo otro. A mí me está dejando que no entiendo nada, y es que además la pluma de Belén, lo dicho, impecable.
O sea, impecable. Y el último libro que es que, o sea, me empecé este ayer porque me terminé otro, que era un romance de deporte, de hockey. Se titula Slapshot, de Chelsea Curto, no está traducido en español. Y es el tercero de una serie de romances de hockey que cada uno pues es como de un personaje. Y este tercero era de un chico súper romántico y una madre soltera que se va a vivir a su apartamento para hacerle de cocinera y evidentemente todos sabemos por dónde va a tirar eso. Así que yo me lo he gozado de principio a fin. Sabemos Qué por dónde va a pasada. tirar. Sabemos por dónde va. Pues yo me estoy leyendo La serpiente y las alas de la noche y estoy intentando buscar la traductora o el traductor, pero no sale en la portada, ¿vale? No, ¿sabéis quién lo ha traducido? Saldrá a lo mejor en los créditos del libro, Los pero no lo créditos. Es sé. que como lo tengo en digital ahora Pero mismo es no que lo es encuentro. audiolibro. Ah, no, porque lo tienes en audiolibro encima. Lo Ah, tengo en audiolibro y uy, lo estoy buscando en a lo mejor, digital. Claro, sale, hay veces que sale en Amazon de quién lo ha traducido. Voy a mirar. de todas formas, Es el si no, de, La serpiente y las alas de la noche, que es de Planeta el libro. sí, sí, sé cuál es. Sí que, a ver, me está gustando un montón Una porque es muy de más. lo que me gusta a mí leer, de Pilar de la vampiros. Peña Minguel. Pilar de la Pilar Peña de la Minguel es la Peña. traductora, no sé quién es, pero Pilar de la Peña. Gracias por buscarlo. Pues es Nada. uno de esos libros que veo 100% que es súper importante cómo lo han traducido, porque es un mundo Mm, inventado sí. y no sé, hay un montón de términos que, claro, que podrían, no sé cómo estarán escritos en versión original, pero podrías traducir de otra manera, no sé. Me está gustando un montón porque clasifica a los vampiros en tres tipos de vampiros, dos que son nacidos vampiros y unos que son nacidos de la sangre, que son convertidos. Y Ujú. traen muchas reminiscencias de otros libros que hemos leído, pero bueno, la trama es bastante original. A mí también me trae reminiscencias de los Juegos del Hambre este libro, a lo mejor estoy muy loca, pero si lo habéis No, leído, no, lo vas leéis. bien encaminada. Yo lo he leído en inglés y vas bien encaminada. Pues eso es, entonces es una mezcla ahí, un cóctel un poco curioso que la Mm. verdad es que me está gustando mucho y me estoy terminando en papel en La chica de Bostock de Elena Castillo, que me está gustando un montón, no tiene nada que ver con este libro, son dos cosas muy muy diferentes y lo estoy disfrutando muchísimo porque es un libro que va en dos líneas temporales y no puedo elegir cuál me gusta más, si la más actual o la del pasado, que es en época hippie, no sabría decir, porque están las dos tan bien construidas que estoy deseando saltar de un capítulo a otro para ver qué ha pasado en la otra línea temporal. A mí me gustaría, Leire, que nos dijeras de libros que hayas leído traducidos, de novelas románticas, si es posible, ¿vale? Alguno que nos recomiendes especialmente porque ha dejado su huella en ti o porque te haya encantado. Cualquiera de Ali Hazelwood, los he leído. Bueno, el de Novia, es que este es más fantasía Yo que. no me lo he leído Bueno, el de novia todavía. pues es que me gustó muchísimo. Pero es que cualquiera de Ali Hazelwood, el de la teoría del amor, me encantó. Me encantó la traducción. O sea, es que increíble, creo que la hizo Patricia. No me acuerdo de su apellido, pero Sebasticaya creo que se llama en Instagram. No me acuerdo ahora mismo de su apellido, lo siento. Pero creo que es suya. No sé si es suya o es de Nerea, pero creo que es suya. Y me encantó. O sea, literalmente creo que Ali Hazelwood tiene traductorazas en español, pero traductorazas en mayúsculas. Y es que además lo hacen las dos súper bien porque yo de las dos que han traducido libros suyos que he leído yo en español, que son Nerea y Patricia, em, increíbles. Y así, aparte de Ali Hazelwood, a ver, es que no suelo leer mucha, o sea, de romántica no suelo leer mucho traducido, suelo leerlo más en original, no sé por qué, Mm. pero es que leo mucha fantasía traducida, pero poca, me acabo de dar cuenta ahora que no leo casi romántica traducida, que es lo peor. También me gustó mucho el de Pasado, Presente y Futuro de Rachel Lynn Solomon. No me acuerdo quién lo ha traducido ese, pero ese me gustó mucho también. Y ese sí que lo he leído en español. Muy buenas recomendaciones. Las Y los dejaremos en las dejamos en notas las del notas del programa programa. y buscaremos los traductores para anotarlos también en Muy las bien. notas del programa. Sí, Y ya porque para yo no me terminar, acuerdo nos ahora. gustaría,
Ya para terminar, nos gustaría que nos dieras un consejo para aquellos que sueñan con dedicarse a la traducción editorial o a la interpretación en eventos literarios. Estudien mucho. O sea, esto es que sí, que es muy cliché lo que te dicen tus padres de estudia mucho para hacerlo bien, pero no, es una profesión que requiere mucha dedicación, que requiere aprender muchas habilidades y de aprender a dividir tu cerebro, en cierto sentido, en los idiomas que tengas. Y sobre todo que una vez que salgas de la carrera, porque yo he pasado por eso de decir, no voy a encontrar trabajo, me han hundido en la miseria mis profesores, además es que es una carrera que nadie te guía a la hora de salir, o sea, te dicen, aquí estás, apáñatelas como puedas para salir y mucha gente termina pues siendo profesor de idiomas por ese motivo, porque no tienen la voluntad de decir, voy a buscar trabajo en donde sea, voy a encontrar clientes y esto es ya no la puerta fría, porque ya no se va como antes puerta por puerta entregando tu currículum, sino el correo frío. O sea, el que tú mandes correos a... A mí me han escrito gente diciéndome, es que no me contestan las editoriales y he mandado 20 correos a 20 editoriales distintas y no me contestas. Y digo yo, a mí me han llegado a contestar correos que mandé en 2020 ahora. Entonces, Me pasa a mí, puede... como Es que correctora. Es que es igual, es muy de mandar correos, seguir, seguir, seguir y no desistir, porque en el momento en el que desistas, ya está, hasta aquí has llegado. Así que tirar para adelante como se pueda y seguir intentándolo. Bueno, Leire, muchísimas gracias por compartir este desayuno con nosotras. Nos ha encantado tenerte a ti aquí y nos ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Y te deseamos que te llamen para traducir el siguiente libro de Cassandra Clare. No va a pasar, pero bueno, por soñar es gratis. Yo creo que Cassandra ya tiene su traductora fincada también, entonces no pasa nada. Cruzaremos los dedos igualmente porque, como Yo hemos también dicho, los es estar en el lugar adecuado, en el momento Sí, adecuado, y a sí, lo mejor alguien hoy te está escuchando y ve tu a trabajo y saber. dice, vamos a llamarla, ¿vale? Ojalá, ¿Quién sabe? ojalá, nunca, ¿Quién sabe? nunca, nunca sobra trabajo. Bueno, muchas gracias a ti, querido oyente. Esperamos que hayas disfrutado como nosotras de este episodio. Yo me lo he pasado pipa porque además de verdad que he conocido un oficio que conocía muy poco y ahora os admiro 100 veces más. O sea que encantada de Gracias. recibir toda esta información tuya. Puedes encontrar a nuestra invitada en redes sociales como Respirando Frases, a Alba Cayuelas como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judy Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente.